Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahawashi es el nombre de su Hijo que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi y significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Ok, y como pueden ver el título, este es, bueno, ni siquiera, le puse título, pero, es básicamente Romanos 1, del 1 al 7. Ok, y este, pues, video viene inspirado porque en versículo 7, ok, dice esto. Lo voy a leer para dar introducción. Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Yahawashi Hamashiach. Ok, y esto tiene un contexto, ok, porque como nosotros sabemos y siempre hemos repetido y una y otra vez. Ok, o últimamente pues ha estado en el espíritu en mí nomás para repetir que esto solo es para Israel. Ok, las promesas, como lo dijo Pablo. Ok, porque es en este mismo libro que Pablo mencionó eso. Mencionó que ah, las promesas, como dice aquí, Romanos 9 y 3. Bueno, voy a empezar desde el 1. Dice: verdad digo en Hamashiach Yahawashi, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Okay, que el corazón es tu mente. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, okay, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Okay, porque Pablo entendía muy bien a quién dirigía este mensaje, a quién fue dirigido Pablo. ¿Ok? Pablo fue dirigido a los gentiles, pero ¿qué gentiles eran esos gentiles? ¿Ok? Y tenemos que regresar a la historia de nuestra nación. ¿Ok? Los llamados, uh, los llamados latinos, como ven aquí en esta tabla. ¿Ok? Las 12 tribus de Israel, que hoy en día las 12 tribus de Israel las identificamos con lo que está aquí del lado derecho, con Judá, con los morenos de América, o llamados negros. Okay, que eso es un insulto. Okay, para los morenos, porque nadie es negro. Okay, Benjamín, los antillanos caribeños, los de Jamaica. Okay, Leví, los haitianos, Simeón, los dominicanos. Y todo esto son nombres de esclavos, porque esto no es nuestra heredad, esto no es nuestro verdadero uh, origen, okay, nuestra identificación, esto no es de nosotros. Este es un título que se nos dio a nosotros cuando fuimos conquistados, okay. Pero como dice aquí, desde Guatemala a Panamá, los de Zebulón, de Efraín, los puertorriqueños, Manasés, los cubanos, Gad, los indios de Norteamérica, Rubén, los indios seminoles, Neftalí de Argentina a Chile, Aser desde Colombia a Uruguay, Isaacar, los llamados mexicanos. Okay, y esta es, ¿cómo se llama? ¿Cómo identificamos las 12 tribus de Israel? Okay, los principales, porque, you know, la escritura habla que íbamos a estar dispersos por todo el mundo, ¿ok? Y nosotros podemos identificar a estas tribus con esta gente, ¿ok? Por medio de profecía, por medio de diferentes características que las escrituras mencionan acerca de estas tribus, cómo se iban a distinguir de una a otra, ¿ok? Y hay una lista de reproducción que yo la puedo poner uh, aquí abajo, ¿ok? Cuando los hermanos estaban haciendo ese desglose, ¿ok? Para saber las 12 tribus de Israel, ¿ok?
Y nuestra gente, el punto de esto que estoy llegando es que nosotros llegamos hasta este punto hoy en día, pero tenemos una historia, el por qué es que llegamos hasta acá, cómo es que llegamos hasta acá, cómo es que sacamos conclusiones de que estamos en este lado del mundo, llamadas las Américas, viviendo aquí, ¿ok? Porque esto se regresa y está escrito en las escrituras, ¿ok? Cuando el Señor levantó al, empezando con los asirios babilonios, ¿ok? Ellos nos llevaron cautivos, ¿ok? Lo puedes leer en Segunda de Reyes capítulo 17. No voy a entrar en esto para no, para no desviarme e ir al punto, ¿ok? Y te explica en ese capítulo que nosotros fuimos llevados a Asiria y de Asiria pues estuvimos allí y el rey que estaba gobernando allí trajo gente de Asiria de diferentes regiones y las trasladó a Israel, o a Samaria, a la capital del reino norteño, porque acuérdense que el reino fue dividido, porque todo eso es historia que pues cuando estás estudiando las escrituras es esencial, es primordial que entiendas la historia de Israel para poder entender el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y de ahí, nosotros en Cuarta Esdras, los llamados apócrifos, venimos para acá, a las Américas. ¿Ok? Te explica que el Señor nos ayudó y nos dio señales en el cielo. ¿Ok? Hizo maravillas en el mar para que pudiéramos pasar. ¿Ok? Y nos trajo a esta tierra. ¿Ok? Y así es como llegamos. Pero también hermanos del reino sureño, ellos se quedaron en la tierra. Ellos sufrieron la deportación a Babilonia. Después con Ciro, el imperio aqueménida o medo-persa, fueron regresados a la tierra y les permitieron construir la ciudad y el templo, los muros. Después vinieron los griegos y en los griegos, los macabeos, es importante leer esos libros porque ahí te explica también la helenización, y te da un detalle de qué es lo que estábamos pasando. Nuestra gente tuvo que emigrar, nuestra gente tuvo que salirse de la tierra, porque como sacamos en en el último video, la escritura de Zacarías 1 y 18, que para qué eran esas potencias, esos gobiernos, esos reinos o imperios que el Señor levantó, como lo dice en Daniel 7 y Daniel 2. Como dice aquí, Zacarías 1 y 18. Después alcé mis ojos y miré, he aquí 4 cuernos. Que cuernos representan una fuerza, un poder, que representa a un gobierno, como lo está poniendo, que representan a las 4 bestias en Daniel 2, en Daniel 7, y los 4 reinos que hablan en Daniel 2. Dice, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos vinieron, nos conquistaron, y cuando hay guerra, mucha gente corre. Cuando hay guerra, hay pobreza, hay devastación, hay cautiverios. Eres llevado cautivo a otros lugares y te juntas con esas naciones y eres esclavo o vives allá y te mezclas con las naciones. Eso es lo que nos pasó. Y es importante entender toda esa historia porque en los macabeos fue lo que puso las bases en cómo nosotros estábamos viviendo en el mundo a que Pablo fue y predicó. Ahora entendemos por qué Pablo fue a Roma, por qué fue a Efeso, por qué fue a Tesalónica, a Colosenses, a Gálata o a Galacia, a esas regiones en Asia, porque estaba siendo anunciado el evangelio a los israelitas. Y eso es lo que el Señor Yahushua le dio por instrucción a los apóstoles. Y de los apóstoles se siguió.
Solamente, como dice aquí, Mateo 10:5, dice, a estos 12 envió Yahushua y les dio instrucciones diciendo. Ok, porque estos 12 apóstoles, lo que el Señor Yahushua aquí hizo, ok, fue el principio del ministerio que se expandió. Y por eso dijimos, estas instrucciones fueron a ellos, pero se aplican a todos los demás apóstoles, porque apóstoles significa enviados. Ok, pero en el rango de la iglesia, apóstoles es el rango más alto. Por eso es que decimos y damos honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, que son los líderes. Que sabemos que el Señor trabaja con ellos y que Él los puso a cargo, de sujetar lo que sea aquí en la tierra para que sea sujeto en la tierra. So, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo, porque como dice aquí Mateo 10:5, dice, a estos 12 envió Yahushua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, porque estos gentiles está hablando de los gentiles naturales, las otras naciones, y en ciudades samaritanos no entres. ¿Por qué? Porque es que en ciudades samaritanos, si se supone que Israel, la capital del reino norteño, es Samaria. Porque tenemos que regresar a la historia que sufrió Israel. Dice, y aquí viene el punto, sino id, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hasta en Israel solo es un grupo selecto. Es un grupo que el Señor vino a rescatar, porque no vino a rescatar a toda la nación. Eventualmente la nación va a ser salva, como dijo Pablo, pero la mayoría en este lado ha sido cegada. Por eso es que en Romanos 11 o Romanos 10 habla del remanente de Israel, porque el remanente es una porción de todo. Un grupo selecto, que el Señor Yahushua vino por ellos. Porque como dice en Juan 17 y voy a empezar en versículo 6, dice Juan 17:6, y esas son palabras del Señor Yahushua. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los dices y han guardado tu palabra. Y esa palabra por mundo es cosmos. Porque hay que entender que hay 3 palabras, si no me equivoco. Hay 3 palabras en las escrituras que se utilizan como mundo. Una es aion, pero ese es un periodo de tiempo. No es como mundo. Está hablando de tiempo, una edad o una época, una temporada. Y hay otra palabra en el griego que es oikoimene, que significa la tierra habitada. La tierra, pues sí, habitada. Y el otro es el cosmos, que eso está hablando específicamente de Israel, porque cosmos representa una, a ver, ¿cómo dice la escritura? Cosmos de Strong 2889, que es, lo voy a traducir. Como dice aquí, un arreglo o constitución, un orden o un gobierno. Y el Señor, el Señor le dio solamente la constitución y un orden a Israel. Y es espiritual porque aquí dice ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales, como el adorno de los cielos. Israel es llamado o comparado a estrellas. 12 estrellas. Porque como dice la palabra aquí, un ornamento, un arreglo, una constitución, un gobierno. Y eso solamente fue dado
a Israel. Ok, ahorita regreso a esta para sacar esta escritura. Este es Salmo 148. No, 147. Y 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. Ok. Dabar, su palabra. Ok. Ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Ok. Sus estatutos. La palabra en el hebreo por estatutos es Jaquá. Jaquá. Si no estoy equivocado, es la ja y la qua. Y significa un estatuto, una ordenanza, un límite, algo escrito, ¿ok? Una task, ¿cómo se dice? Una tarea, y el punto es ese, man. Nomás lo voy a traducir. Tarea escrita, porción escrita, acción prescrita, límite prescrito, una frontera, un decreto, una ordenanza, ley en general. Ok, ese es el punto. El Señor ha dado su ley, su gobierno, sus estatutos, un orden a Israel y sus juicios a Israel. Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Ok. So, ese es el punto, man. Ok, so, como dice aquí Juan 17:6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ok, a los hombres de Israel que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ok, y esto es algo que el Padre Yahweh da, porque como le dijo el Señor Yahushua a Pedro, que ningún hombre o carne le reveló, sino el Padre que está en los cielos. Ok, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ok, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ok, y este es el punto, que el Señor Yahushua no vino aquí por toda la nación. Y como dijimos, eventualmente todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Por qué? Porque ellos van a venir como los niños del electo. Ellos van a renacer en el reino. ¿Ok? Pero no van a ser salvos. Van a tener que ser destruidos. Y nosotros esperamos ser parte, ¿ok?, de ese electo que el Señor no destruya. ¿Ok? So, el punto es bien claro, man. Okay. El Señor Yahushua no quiere a las otras naciones, y en este lado no todo Israel va a ser salvo. Okay. Porque el Señor a unos endureció, a quien Él quiere endurece, y a quien no quiere, le da fe, lo suaviza. Okay. So, continuando aquí en esta escritura, okay, porque estábamos en Romanos 9:3. Dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Hamashiach Yahushai, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Ok? ¿Y por qué es que es la adopción? Porque esto igual lleva a un contexto de la historia de nuestra gente. Nosotros como una nación la hicimos mal. Nosotros decepcionamos al Señor, hicimos enojar al Señor, y el Señor se deshizo de con nosotros. Okay, por eso en el libro de Oseas él habla, él habla de, a ver, de que el Señor nos llamó
no mi pueblo, la Am ya, ¿ok? Porque eso aplicó a todo Israel, ¿ok? Como dice aquí, Oseas 1:9, ¿ok? Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, que en el hebreo es la Am ya, que significa no mi pueblo. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Ya ves, porque el Señor se enojó contra nosotros, porque como si lees el contexto en Oseas 1, ok, la esposa infiel de Oseas y sus hijos representan a Israel, cómo cometió adulterio con el Señor. Y por eso es que el Señor nos despidió, y nos despidió de su casa, de Israel, del lugar que Él nos tenía a nosotros. Es como cuando tu hijo no está a la manera que tú deberías de estar, o que tú quieres que esté, y no respeta y hace otras cosas que a ti te molestan, pero te molestan. Tú no lo vas a querer en tu casa. Una y otra vez lo has regañado, lo has, uh, le has dado castigo severo, ¿ok? Lo has traumado, ¿ok? Porque es lo que nos pasó como una gente, como una nación. ¿Ok? Porque los cautiverios y las guerras y el hambre, todo eso no es bonito, man. ¿Ok? Hay cosas que nosotros no hemos visto, no hemos pasado, no nos imaginamos. ¿Ok? Pero eso trauma. ¿Ok? Eso trauma, eso es algo severo. ¿Ok? Pero Israel no aprendimos. Por eso es que el Señor nos mandó muy lejos de la tierra. ¿Ok? Y por eso, como dice aquí, los cuales son la adopción. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Porque el Señor Yahabushai fue prometido. ¿Ok? Como un título que el Señor tiene es Amnawahala, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él iba a hacer esa unificación, iba a ser ese sacerdote, ese intermediario entre nosotros y el Padre, para tener una buena relación. ¿Ok? Y de esa manera nos pueda adoptar. De esa manera Él pueda darnos gloria. ¿Ok? El nuevo pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo esto es de nosotros, de los israelitas. ¿Ok? Esto es para nosotros y de nosotros. Esto no es para las otras naciones. ¿Ok? Porque es la verdad. ¿Ok? Es la neta, es la pura verdad nada más. ¿Ok? So, como dice aquí, vamos a empezar en Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Yahabushai Hamashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Ok? Que el evangelio es la buena noticia. ¿Ok? Una buena noticia, un buen mensaje. Y Pablo era era un israelita, ¿ok? De la tribu de Benjamín. ¿Ok? Y él entendía muy bien que estas promesas eran para Israel. ¿Ok? Versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Yahabushai, que era del linaje de David, según la carne. ¿Ok? Porque el Señor, ¿ok? El Padre Yahweh prometió al Señor Yahabushai durante las escrituras. ¿Ok? Desde el Génesis, cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, ¿qué es lo que le dijo a Judá? Que el cetro no se iba a mover. Esa era ese era uh, una, ¿cómo decirlo? Era una introducción, ¿ok? A qué tribu iba a ser la líder. Y de qué tribu vino el Señor Yahabushai, de Judá. El rey David y su descendencia. El rey David era de la tribu de Judá. Lo que eso desde el Génesis, el Señor fue profetizado. En Isaías 7:14, o que habla de Emmanuel. Isaías 9:7. Ok, Isaías 53, el siervo sufriente que está hablando del Señor Yahabushai, que habla que Él iba a cargar con nuestras transgresiones. Jeremías 23:5, Miqueas 5:2, Zacarías 9:9, Salmos 2, Salmos 22.
¿Ok? Son escrituras que fueron prometidas acerca del Señor Yahushua. ¿Ok? Que iba a ser el rey, que iba a ser un intermediario. ¿En dónde iban a ser? ¿Ok? Todas estas cosas fueron escritas en el Antiguo. Y por eso es importante leerlas e ir y regresar. ¿Ok? Y como dice aquí, acerca de su hijo, nuestro Señor Yahushua HaMashiach, que era del linaje de David, según la carne. ¿Ok? Y esto es claramente que si tú vienes de un linaje, según la carne, y del rey David, quiere decir que tu semilla viene de un hombre. ¿Ok? Y el Señor Yahushua vino, ¿ok? Por medio de sexo. ¿Ok? No fue una inmaculación o una, ¿cómo le llaman a eso? Una, lo que, inmaculación, a ver, concepción inmaculada. ¿Ok? Que es lo que piensan que un ángel o un espíritu vino y embarazó a, a María. ¿Ok? Y eso es erróneo. ¿Ok? Eso es erróneo, porque cuando la escritura habla que porque del espíritu es, quiere decir por la voluntad del Señor es. ¿Ok? Porque el espíritu lo guió, el espíritu hizo que eso pasara. Hubo una inspiración divina que hiciera que pasara. ¿Ok? Porque acuérdense, man, o no es que se acuerden, solamente en Israel nosotros teníamos costumbres que a veces eran de humanos o de hombre, ¿ok? Y teníamos que dar una ceremonia y poner una sábana, y esa sábana era el contrato, básicamente, el sello de que esa mujer o la prueba era virgen, y que ese hombre le quitó esa virginidad, porque antes era súper valorada, ¿ok? La virginidad de una mujer, ¿ok? Pero María no y José no se esperaron hasta que la ceremonia pasara y todo eso. Por eso es que él no quiso hacerlo, porque si no iba a avergonzarla, la iba a hacer quedar mal enfrente de todos. Pero ¿qué es lo que le dijo el ángel? No temas, toma por mujer a tu María, porque José era un hombre justo. ¿Ok? ¿Y cómo es que, un hombre justo iba a decir, ok, pues está bien, un ángel te embarazó, un espíritu te embarazó, pues no, eso es adulterio. ¿Ok? Y aparte un ángel no puede tener relaciones sexuales con una mujer. ¿Ok? Como el Señor dijo, ¿ok? Que los ángeles básicamente no hacen eso, man. ¿Ok? So, anyway, man, So, versículo 4 dice, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Y eso es lo que pasó con el Señor Yahushua. Fue levantado de entre los muertos. ¿Ok? Con el Espíritu de Santidad. Alright, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ok? Entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Yahushua HaMashiach. Ya ves, porque Él es el vínculo. ¿Ok? Por quien el Padre dio al Señor Yahushua para comprarnos. ¿Ok? Por eso es que en Oseas, ¿dónde está en Oseas? Todavía estábamos aquí, porque como dice aquí, Oseas 1:10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del poder viviente. Ya ves, porque el Señor nos iba a dar de regreso nuestra heredad, nos iba a volver a dar nuestra identidad, quiénes somos nosotros, ¿ok? Porque somos hijos de Dios, somos los israelitas, man, los príncipes del poder, los príncipes de Dios, es lo que significa Israel, Yasharala, ¿ok? Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra,
¿Ok? Porque esta es la restauración de Judá y de Israel. Porque acuérdense, el reino fue dividido. Y el Señor lo está trayendo de vuelta otra vez. Lo está juntando. ¿Ok? Por eso es que nombrarán un solo jefe. Van a estar de acuerdo. ¿Ok? Y subirán de la tierra. Porque el día de Jezreel será grande. Y Jezreel significa Yazar Yaala. Yazarai. Yazarayala. Ok, Yazarayala. Ok, la semilla del poder. Ok, la semilla del poder. Los hijos de Dios. Ok, porque semilla es esperma. Ok, es una, como dice aquí, Yazar. Yazarai. Oh, Sarai, perdón. Sarai. Que es to become pregnant. Uh, Llegar a ser embarazada. Embarazarse. Ok. Uh, uh, ok. So, uh, so ya regresando aquí. Romanos 1:5 dice, porque dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Y entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Yahawashi Hamashiach. Ya ves, porque nosotros íbamos a estar entre todas las naciones. Ok, eso es lo que el Señor, desde Deuteronomio, el Señor nos dio. O que como dice aquí Deuteronomio 30 y versículo 1, dice, sucederá que cuando te hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que te he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder, y te convirtieras a Yahweh tu poder, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Ok, el punto es este, man. Ok, Deuteronomio 30 y versículo 1, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ok, porque hay que acordarnos que el Señor sí nos bendijo y nos dio un periodo de tiempo que su apogeo fue en la edad de oro con el rey Salomón, que empezó con el rey David, que unificó a las tribus, ok, y llegó a su máximo con el rey Salomón, que se le llamó la edad de oro de Israel. Okay, que fue políticamente, económicamente, okay, alta. Okay, porque el Señor nos bendijo, porque teníamos líderes justos. Okay, dice, y la maldición, que empezó también con la desobediencia del rey Salomón. Y de ahí todo se vino para abajo. Y fuimos llevados cautivos, fuimos llevados a guerra, morimos, cautiverio, todas las cosas que nos pasó. Ok, Deuteronomio 28 te habla de todas esas maldiciones que nos pasaron. Ok, y esa es una señal para saber quiénes son los israelitas. Ok, dice que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera ya arrojado Yahweh tu poder. Ok, y el Señor iba a levantar un estándar, ok, una bandera, que es esta Biblia, que es esta verdad. Ok, como dice aquí Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el Señor Yahawashi, porque Isaí es el padre de David, y rey David, pues su descendencia llegó hasta el Señor Yahawashi. Ok, por eso es que habla del Señor Yahawashi aquí. Dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Okay, y aquí dijo solamente su pueblo. Okay, dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Okay, de los cuatro confines de la tierra, porque fuimos llevados a todo el mundo, man. Fuimos esparcidos. Y el Señor allá nos iba a sacar. El Señor allá nos iba a agarrar. Esos a los cuatro
Digo, eso es a los que Pablo, los apóstoles, y hoy en día se les está predicando otra vez. Se está alzando este pendón, se está alzando esta Biblia, esta verdad, ¿ok? Se está alzando a todo el mundo para juntar a los desterrados de Israel, para darles su identidad, para decirles quiénes son, quién es nuestro poder, qué es lo que nos espera. ¿Ok? Y como dice aquí, se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ya ves, porque esto va de la mano con Oseas 1, que nombrarán un solo jefe. ¿Ok? No iban a estar en desacuerdo. El Señor iba a unificar, empezar el reino desde aquí, con nosotros. ¿Ok? So, Romanos 1 y 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ok? ¿Quién es el pueblo santo del Señor? Israel. ¿Ok? Como dice en Deuteronomio 7 y 6. Dice, porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya ves, yo no entiendo, cuál es el problema de esta gente. Si tú eres un israelita o cabes en esta descripción, no te preocupes por las demás naciones, man. Ok, el Señor en su tiempo les va a dar su cuidado. Pero primero tienen que arreglar toda la mierda que hicieron y se les tiene que indoctrinar. Se les tiene que volver a enseñar. Se tienen que quebrar para volver a edificar, como un animal. A un animal, se le tiene que quebrar para que se le pueda edificar. Muchas veces, ¿verdad? Porque ahí depende del animal. Hay veces que animales son tercos y pues requieren un poquito más de dureza, pero hay otros animales que no. Pero anyway, se tiene que adiestrar, se tiene que educar. ¿Ok? Las naciones van a estar bien, man. El Señor es justo y van a estar bien si hacen lo correcto. Pero nosotros es especial. El pacto que el Señor tiene con nosotros es especial. Es diferente. El Señor así lo quiso. Y nosotros es lo único que estamos haciendo, repartiendo lo que el Señor prometió. Estamos aquí anunciando el Evangelio, la buena noticia para Israel. Y aún de Israel, el electo. ¿Ok? Porque también, Pablo dijo de lo mismo. ¿Ok? Dice Romanos 10 y 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Ok? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ok? No conforme a conocimiento, a lo que el Señor reveló, a sus juicios, a lo que el Señor quiere, lo que le gusta y lo que no, lo que va a venir a hacer. ¿Ok? Porque ignorando la justicia, ¿ok? Ignorando, sí, la justicia, ¿ok? Ignorando la justicia de Dios, han procurado establecer la suya propia. No es que el Señor quiere a todos, no es que Dios ama a todos, no es que todos somos humanos y somos hermanos, la hermandad de humanos, y no todas esas mierdas que se traen. ¿Ok? Dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ok? Andan desobedientes. Dice, porque el fin de la ley es Yahawashi para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Y ese es el punto. ¿Ok? Ese es el punto. Que buscan su propia justicia y lo que les parezca a ellos. ¿Ok? Continuando, dice, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Yahawashi Hamashiach. ¿Ok? Porque a los amados y a los santos, eso está hablando de Israel. ¿Ok? So, como dice aquí Jeremías 31, y voy a leer esto y ahí la vamos a cerrar, hermanos. ¿Ok? Si el Espíritu lo permite. So, como dice aquí Jeremías 31 y 1, dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. ¿Ok? Y esto está hablando, ¿ok? En el tiempo, cuando el Señor nos restaure, que está empezando.
¿Ok? Estamos siendo llamados hijos de Dios. ¿Ok? Dice, y ellas serán a mí por pueblo, así ha dicho Yahweh. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Ok? Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ya ves, porque el Señor no nos destruyó. El Señor nos castigó y el Señor nos dio a beber de esa copa porque lo merecíamos. ¿Ok? Como explicamos al principio, fallamos con el Señor. Pero todo esto era un plan para glorificar al Señor. Para glorificar al Señor Yahushua. Y para darnos un estatus ante todas las naciones también. Todo esto es parte del Señor. ¿Ok? Esto es parte de su plan. ¿Ok? Dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Ok? Que esto es lo que va a pasar cuando el Señor nos reedifique. ¿Ok? Nos restablezca. ¿Ok? Dice, aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levántense y subamos a Sión, a Yahweh nuestro poder. Porque así ha dicho Yahweh, regocíjense en Jacob con alegría, y den voces de júbilo a la cabeza de las naciones. ¿Ok? La cabeza de las naciones. Porque el Señor va a venir a establecer un gobierno, como dicen a Daniel 2 y Daniel 7, que creo que es Daniel 2 específicamente, que un gobierno, esa piedra que hirió se convirtió en un gran reino o en un gobierno que cubrió toda la tierra. ¿Ok? Y que ese reino fue dado a los santos del Altísimo. Eso es en Daniel 7. Pero Daniel 7 y Daniel 2, van de la mano. Diferente visión, pero mismo significado. Porque unas fue una estatua y otras fue unas bestias, pero representan lo mismo. ¿Ok? Dice, y haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Ya ves, si un remanente es una porción, porque vimos en Juan 17 que el Señor no vino por todos, sino por los que el Padre le dio al Señor Yahushua. Dice, he aquí que yo los hago volver de la tierra del norte. Ok, y esa tierra del norte está hablando de Norteamérica, Babilonia, porque todo esto es profecía para el fin, profecía cuando el Señor nos restaure. Ok, y nosotros sabemos que estamos en el último imperio. Ok, estamos en el último imperio. Alright, sal aquí, hermanos. Como versículo 8 dice, he aquí que yo los hago volver de la tierra del norte, que dijimos que es Norteamérica. Ok, Babilonia la grande. Ok, porque en ninguna otra nación o en otro cautiverio fuimos llevados cautivos juntamente. Ok, este lugar en Babilonia fue el único lugar en donde Judá eh, y Efraín fueron llevados juntamente en esclavitud. Ok, como dice Jeremías 50 y versículo 12. Ok, que es profecía contra Babilonia. Y versículo 12 tiene algo clave, como dice aquí. Vuestra madre se avergonzó mucho y se afrentó la que les dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Ok, que esto representa que ella iba a ser la última, después que iba a venir el reino del Señor. Ok, porque esto es profecía del fin. Porque cuando Babilonia sea destruida, el gobierno del Señor va a ser puesto aquí en la tierra. ¿Ok? Y como dice aquí, Jeremías 50 y 33 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. ¿Ok?
Alright. So, como dice aquí, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. ¿Ok? Estos son israelitas que están en otras tierras. ¿Ok? Entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. ¿Ok? Y van a ver hermanos que van a ser salvos. ¿Ok? Que van a estar ciegos, van a ver mujeres embarazadas, mujeres que apenas dieron a luz. ¿Ok? Y eso es, man, realmente necesitas un milagro cuando estás con una mujer embarazada o con un bebé recién nacido, o con un ciego, con un cojo, con cualquier discapacidad, man. Es difícil, pero el Señor va a salvar a su pueblo, a quien Él quiso, con gran poder y con gloria, porque es lo que está escrito en Mateo 24:30. Ok, como dice aquí Mateo 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ya ves? Así va a ser la salvación del Señor, y como está escrito en Sabiduría de Salomón 5, que va a ser una extraña salvación. ¿Ok? Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Ok? Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, porque Yahweh ha redimido a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Man, ok, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y quiero ver Jeremías 31, a ver cómo lo dice en el KJV. Jeremías 31 y 10 y 11. Jeremías 31:11. El que era manos, el más fuerte que él. Ok. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano. Un momento aquí. Uh-huh. Y eso está hablando de Babilonia. Ok, porque Jeremías 30 y Jeremías 31 van de la mano. Ok. So, está hablando. ¿Quién es la mano del más fuerte? En Daniel 7 habla de esa cuarta bestia que era fuerte en gran manera. Ok, y Esaú, esta bestia, este imperio, es fuerte, man. Tienen tecnología súper avanzada que no hemos visto. Hay cosas que tal vez te muestran, pero esos, man, tienen cosas escondidas. ¿Ok? Esaú tiene el mundo, tiene armas, tiene satélites, tiene ojos por todos lados, man. ¿Ok? Por eso en Jeremías 30 dice que el que los tenía no los quisieron soltar. Ya ves, porque todo su sistema es una red. Él es, tiene poder, man, tiene influencia. ¿Ok? Dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Ya ves, y esto es la buena noticia para Israel, a la que Pablo fue, a lo que los apóstoles fue, a lo que el Señor Yahushua vino.
específicamente al electo. Ok, 144,000. Ok, y un tercio que va a ser sacado de esta tierra, de las Américas. Ok, so, ese era el punto, hermanos. Yo espero que haya sido edificado. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.